Buenos días. El día de hoy vamos a retomar un poco el tema sobre los efectos o los cambios hormonales cuando prescribimos una dieta hipocalórica balanceada. Esto básicamente lo estamos retomando dado que la última vez que quisimos conversar un poquito sobre el tema tuvimos varios problemas de audio y entonces vamos a retomarlo esperando que esta vez sí puedan escuchar y profundizar un poquito en este tema tan interesante. Me presento, yo me llamo Marcela Madrigal Garbanzo, soy profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Actualmente participo en varios cursos, uno de ellos es los cursos de nutrición normal y clínica del adulto y del adulto mayor, donde por lo general lo que damos son las bases de manejo dietético y dietoterapéutico y se profundiza en el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles. Yo soy máster en nutrición clínica con énfasis en enfermedades crónicas no transmisibles y pertenezco a la sección de nutrición normal y clínica de esta unidad académica. Bueno, entonces ya habiendo presentado un poquito sobre lo que realizo, un poquito de mi experiencia, vamos a hablar de obesidad y de dieta hipocalórica prescrita. Bueno, ustedes realmente reconocen que la obesidad es una enfermedad bastante complicada de manejo integral, pero el manejo tiene que ser aterrizado a las características del paciente porque la etiología es muy diversa. Anteriormente se pensaba que la persona obesa se podía manejar desde el punto de vista biológico solamente y se dejaba de lado el entorno inmediato que involucra muchas veces la comunidad, la legislación, inclusive podría involucrar la familia también, ¿verdad? La obesidad se ha catalogado como una enfermedad crónica y eso que nos dice que es una patología que una vez que está presente tendría que dársele seguimiento constante. La persona obesa puede bajar de peso, pero retoma o tiene reganancias de peso constantemente. Y eso pues es un reto para el profesional en nutrición, porque entonces no podemos pensar en darles de alta una vez alcanzado el peso meta, sino más bien prepararlos para las recaídas. Y en esas recaídas hoy vamos a hablar un poquito del cambio hormonal, en el cual ellos experimentan constantemente. ¿Se debe trabajar la obesidad con dieta hipocalórica? Sí, por supuesto que se tiene que trabajar con dieta hipocalórica porque la presencia de esta básicamente se liga a la aparición de complicaciones. Complicaciones como diabetes mellitus tipo 2, que va en prevalencia exponencial acá en Costa Rica, con la enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemias, por mencionar algunas de las crónicas. Entonces el profesional en nutrición, una vez que identifica al paciente con obesidad, plantea dentro de sus objetivos terapéuticos la reducción de peso. Y para lograr reducción de peso, lo único comprobado científicamente es el cambio en el estilo de vida. Un aumento de la actividad física, un programa de reeducación alimentaria que se puede trabajar con porciones, con el sistema de la taza, con el sistema del plato, donde se le enseña a la persona a comer, pero nosotros prácticamente planteamos una restricción calórica asertiva al paciente. Y es allí donde vamos a generar o potenciar un balance energético negativo y la persona comienza a perder peso. Cuando hablamos de restricción asertiva, podemos mencionar entonces en sobrepeso una restricción de 500 calorías máximo y en obesidad hasta 1000 calorías máximo sobre la ingesta reportada o bien sobre el requerimiento. Eso va a depender del análisis que el profesional haga y estime de manera asertiva cuánto va a prescribir. Esto es lo que nosotros conocemos como dieta hipocalórica balanceada.
una dieta donde se hace una restricción de calorías y donde prescribimos de manera adecuada cuánto carbohidrato, proteína o grasa y tratamos en la medida de lo posible de cubrir las necesidades básicas de micronutrientes. Con la dieta hipocalórica balanceada vamos a estimular la pérdida de peso, pero llega un momento en donde el paciente se estanca y eso es lo que se conoce a nivel científico como la fase de meseta o la fase de ajuste que experimenta el paciente con sobrepeso. En esta fase de ajuste muchas veces las personas cesan la pérdida de peso y podríamos decir que el 90% podría reganar el peso perdido. Aquí es entonces donde nos preguntamos qué es lo que pasa, ¿verdad? ¿Por qué la persona que viene bajando de peso bien, con una dieta hipocalórica prescrita, se estanca en algún momento y gana de peso, ¿verdad? Pues bien, el estancamiento es un ajuste metabólico, pues, al reducir el peso corporal, pues reduce la tasa metabólica basal y por lo tanto la persona se adapta a una dieta prescrita. Pero la reganancia es la que todavía no hemos analizado muy bien. ¿Por qué el paciente refiere tener mucha hambre? ¿Por qué el paciente gana esos 5 o 10 kilos que le costó tanto perder? ¿Verdad? Y volvemos, se vuelve un ciclo constante, por eso es que a nivel de estándar internacional se habla de la obesidad como una enfermedad crónica, una enfermedad que se le da seguimiento por vida. Hay uno de los mecanismos involucrados en el control de peso, que es el que podría explicarnos un poquito por qué el paciente después de hacer una dieta aumenta, es el circuito homeostático. El circuito homeostático es uno de los mecanismos de control del cuerpo humano para el mantenimiento del peso. En la literatura se menciona el circuito homeostático y el circuito no homeostático. El homeostático tiene que ver con todas aquellas señales generadas en respuesta a las reservas de tejido adiposo. Y entonces aquí se involucra la secreción de una serie de hormonas como la grelina, la leptina, la adiponectina, el péptido inhibidor gástrico, el GLP-1. En este circuito homeostático uno puede ver, por ejemplo, mecanismos de control a corto plazo, sobre todo aquellos que se relacionan con el aumento del apetito y la saciedad, y ahí es donde entra la leptina y la grelina. Y también tenemos mecanismos a largo plazo, que tienen que ver con la reserva de energía en forma de grasa, porque el ser humano reserva la energía siempre en forma de grasa. Y ahí es donde viene, por ejemplo, el péptido inhibidor gástrico y otros, como la leptina también, que se relacionan con la reserva de energía. Hay fases dentro de este circuito homeostático, hay fases o factores de saciedad y hay factores de adiposidad, y eso lo explicamos a través de los mecanismos. ¿Okay? En esta línea de estudio, para poder responder a aquella interrogante de que por qué la persona con sobrepeso comienza a aumentar de peso en algún momento dado, entonces la mayoría de los estudios que trabajan con personas obesas, en algunos casos con personas insulinoresistentes, han logrado encontrar adaptaciones en la secreción hormonal de estos factores de saciedad o factores de adiposidad que nos podrían explicar por qué hay una reganancia de peso, ¿verdad? Algunos autores como Wolf o Lavallén, que trabajan con mujeres obesas, insulinoresistentes, han logrado encontrar que posterior a una dieta hipocalórica prescrita, cuando la persona ha logrado una pérdida de peso del 5 al 7% del peso actual, se observan reducciones de hasta el 50% en los niveles de leptina y aumentos muy variables de adiponectina de un 10 a un 18%. Hay otros estudios donde se les da un seguimiento hasta un año posterior a la intervención nutricional, igual con una dieta hipocalórica, donde la población pierde peso y se ha observado reducciones importantes también de leptina y aumentos de grelina y péptido inhibidor gástrico, ¿verdad?
Si uno analiza un poquito el efecto que tienen estas hormonas, pues entonces sabemos que la leptina se comunica a nivel de hipotálamo y es la que le da a la persona esa sensación de saciedad. Si en personas obesas que han logrado pérdidas de peso hay una reducción importante de leptina, podría ser en respuesta a la reducción de la adiposidad, pero también hay una leptinoresistencia, entonces la leptina no logra comunicarse bien a nivel cerebral y eso hace que la persona sienta hambre constantemente. El aumento de la grelina no ayuda, porque entonces la grelina más bien es tiene el rol contrario a la leptina y lo que va a estimular es mayor apetito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un control de la saciedad disminuido y un aumento del hambre. Y el péptido inhibidor gástrico, que también se ve aumentado en estas poblaciones, va a estimular la reserva de energía en forma de grasa. De tal manera que lo que tenemos es un pobre control del apetito con un mecanismo en donde se reserve la energía más fácilmente en forma de grasa. Estas son adaptaciones probadas en muestras representativas, estudios que estudios de hasta un año de seguimiento donde se mantienen estas adaptaciones. Y posiblemente esto nos explica por qué hay una reganancia de peso, ¿verdad? ¿Qué es lo que a lo que quiero concluir un poquito con esta información? Creo que debe quedar claro que la dieta hipocalórica prescrita, la dieta hipocalórica balanceada, es una herramienta que utilizamos normalmente el día a día como profesionales de nutrición, pues es la que nos permite alcanzar objetivos terapéuticos de pérdida de peso y con reducir la prevalencia de complicaciones o de enfermedades crónicas en la persona obesa. Sin embargo, el prescribir una dieta hipocalórica trae consigo una gran responsabilidad, porque el profesional en nutrición debe anticipar esta respuesta fisiológica. Y anticiparla significa muchas veces ver el momento en donde la persona se estanca en la reducción de peso y comenzar a trabajar una estrategia que le ayude a la persona a manejar ese apetito desmesurado y esa capacidad de estar reservando la energía en forma de grasa. Podríamos pensar entonces en ser un poquito más agresivos en los objetivos de actividad física y estimular mayor actividad física en ellos para poder incrementar el gasto calórico y disminuir la reserva de energía en forma de grasa. También con esto podríamos mejorar un poquito la leptinoresistencia y poder trabajar la saciedad. Podríamos pensar en complementar la consulta con algunas técnicas cognitivo-conductuales o trabajar con programación neurolingüística donde la persona pueda manejar un poquito más este hambre o este apetito tan fuerte que experimentan y poder fraccionar un poquito mejor la dieta para que ellos realmente no tengan una recaída tan fuerte, una reganancia de peso, ¿verdad? Tan grande como lo hemos observado posiblemente en la práctica, ¿verdad? Entonces no se trata solamente de decir que la dieta hipocalórica tiene complicaciones, sino más bien anticiparnos a la respuesta fisiológica y comenzar a abordar esa estrategia o comenzar a visualizarlo de manera temprana para no llegar al punto de una reganancia de peso. Si no me equivoco, básicamente esto era lo que tenía preparado para ustedes. Les agradezco mucho el espacio y espero que les haya gustado esta pequeña información.